Entonces es mucho más interesante debatir, y en un debate respetuoso uno logra, tal vez no en el momento, pero más adelante en algún momento cambiar ideas. En un momento siempre es muy difícil, pero de a poco yo creo que el debate sirve para ir acercando puntos, ¿no? Y creo básicamente en que en la Argentina tenemos que lograr una reconciliación de todos los argentinos y dejar de hablar de las divisiones de clases y todo ese tipo de cuestiones, y pensar un poco como es el fútbol, que si vos ves un equipo que se pelean todos, ese equipo no va a ninguna parte. Si ves el Barcelona, es exactamente lo contrario. O sea, digo, inspirémonos en el Barça, por ejemplo, o en River cuando juega bien, yo soy de River, y ahí tenemos una buena chance de empezar a mirar cómo nos tenemos que mirar entre los argentinos. Vos, hace tiempo que nosotros tenemos ahí diálogos por medio del Facebook, y bueno, y sé que hace mucho que te oponías al gobierno kirchnerista. ¿Cuándo empezaste, cuándo creíste que podía perder el kirchnerismo, que podía perder Scioli, que tenía posibilidades Macri de ser presidente? Bueno, yo en agosto recuerdo que fue mi cumpleaños, y cuando me empezaron a felicitar, además digo, bueno, este es mi último cumpleaños kirchnerista, así que ahí lo tenía bastante claro que esto se empezaba a cambiar. Mi sensación siempre fue que había 2/3 de los argentinos que querían un cambio, pero había 1/3 de eso, o sea, la mitad de los que querían el cambio, que le tienen mucho miedo al cambio. Le tienen mucho miedo al cambio porque las veces que hemos cambiado, la pucha, han pasado cada cosa, que justamente la gente le tenía miedo. Si venía una gran devaluación, si se te va el peso de 1 a 3 una vez, capaz que ahora se iba a 30 o a 35, 40, capaz que te sacaban los depósitos que tenías ahorrados en el banco, o te hacían una especificación, o cantidad de cosas que han pasado en Argentina. Entonces, cuando uno habla de que se viene una crisis, se viene un cambio, hay que hacer un ajuste, todo el mundo se asusta. Pero la gente estaba cansada de una actitud que me parece que era muy violenta desde el gobierno hacia los opositores, fundamentalmente. Y esa actitud creo que fue mala y creo que fue negativa para el diálogo entre los argentinos. Yo apuesto a las instituciones, porque la democracia es el diálogo entre los que piensan diferente. Hay que hacerse cargo de apuesto a las instituciones, y vamos a hablar de Macri. Hablemos de eso, totalmente. Carlos, vos decías Massa, estabas hinchados por Massa. Sí, claro, claramente. ¿Cuándo pensaste que Macri podía...? Siempre pensé que podía ser presidente Macri. Milité en contra, porque yo estoy en contra de Macri, de lo que representa socialmente, humanamente. No me gusta la tecnocracia en la política, lo detesto a él en particular. Siempre pensé que era un peligro. Bueno, le salieron bien las cosas, ¿no? Lo de Gualeguaychú al final salió bien, la alianza con el radicalismo, que estaban con Massa, es decir, consiguió comprar al Partido Radical, básicamente. Es decir, vos sabés que cuando vos dominás un ente como la Ciudad de Buenos Aires, tenés para repartir un montón. Bueno, ahí empezó el tema. Después, muy fuerte la campaña que le hicieron a Massa. Massa igual se recuperó, le mostró a Macri, porque hubo un pacto Massa-Macri, la verdad esto hay que decirlo, es más que evidente ahora, después que ha asumido a Macri. En un momento, en el mes de junio, lo presionaban a Massa para que se retire, pero Massa logró demostrarle a Durán Barba, a Macri, a la jerarquía del PRO, que si él se retiraba, ahí sí era contundente el triunfo del kirchnerismo, el triunfo digamos del kirchnerismo de Scioli. Entonces, gracias a Massa, en verdad, gracias a lo que votamos a Massa, era una cuña, y bueno, así quedó, así funcionó. Por eso Macri es presidente. Más, de hecho, yo voté a Macri en el balotaje. No con alegría, no con felicidad, simplemente porque Massa dijo que había que votarlo, nada más. Ahora ya está, ya es presidente. No me gusta, como dije recién, no me gusta el gobierno. Vos mencionabas recién lo institucional. A mí me parece que a Macri lo mal asesoraron, le dijeron que tenía que llegar y sacar decretos de cualquier cosa. Esto no va, no se puede hacer de esta manera. Quiso meter por decreto 2 miembros en la Corte. Mirá, te propongo algo. Es una locura total. Te propongo algo para ir metiéndonos directamente. Recién empezamos la llegada de Mauricio Macri a la presidencia. ¿Dónde lo veíamos? Personalmente, el primer momento en el que pensé que Macri podía ser presidente fue el 22 de noviembre a las 10:30 de la mañana, cuando me mandaron un mensaje y me dijeron: compañeros, perdemos. Nunca me lo había imaginado, y concuerdo con vos, Agustín, en que la manera como transmitimos algunos mensajes tal vez nos sobraba un poco de confianza y había un poco de soberbia. Perdón, te puedo preguntar por qué a esa hora recién de ese día vos no creías ya que
digamos que la segunda vuelta era seguro triunfo de Macri? No, porque pensaba que el techo de Macri era más bajo. Ahora, vos fíjate igual lo ajustado que fue el comicio, ¿no? Hay muchas teorías conspirativas. 360.000 votos. Exactamente, porque estás dividiendo los 700.000, los divides en dos. Claro, no es nada. No es nada. Además, cuando Scioli reconoce que perdió, creo que él... Fue sorpresivo, sorprendente, digamos. Pero se adelantó mucho, porque creo que ni sabía él que iba a estar tan cercano. No, yo creo que... A mí me sorprendió al revés. Yo pensé que la diferencia iba a ser mucho más grande. Claro, sí. Y de hecho fue muy raro cómo se achicó al final. Con lo cual hay muchas suspicacias de qué es lo que pasó ahí, ¿no? Yo trabajé, por ejemplo, en la red Ser Fiscal durante muchos años. Juntamos ONGs desde la corriente clasista y combativa, que yo me fui al Amarillo, en La Matanza, hablé con ellos y trabajaron junto con nosotros, codo a codo con la gente del campo, con gente de distintos lugares, por la transparencia electoral. La corriente clasista y combativa trotskistas, trabajaban con nosotros. Para Macri. No fiscalizar. Para fiscalizar, para defender la transparencia electoral. Okay. Y lo venimos haciendo hace muchos años. Sí. Y mostramos, por ejemplo, que en La Matanza, que los que más fiscalizaron ahí fueron ellos, y me estoy hablando ahora del 2011 y del 2013, había una diferencia entre las mesas que fiscalizábamos con la red Ser Fiscal y las que no fiscalizábamos de 7 puntos. Las mesas fiscalizadas dieron 7 puntos menos el oficialismo. Con lo cual el fraude es sistemático desde hace muchísimos años. A nivel nacional no es 7 puntos, obviamente. A nivel nacional se reduce porque hay muchos lugares donde no hay fraude. Pero nosotros estimábamos que era cerca de un 3%. Y además lo ratificamos cuando hablamos con algunas de las encuestadoras que en privado me han dicho que agregaban al peronismo 3 puntos para que les den bien las encuestas con los resultados electorales. Entonces, un punto muy importante para cambiar de las instituciones es el sistema electoral. O sea, tenemos que ir entre los argentinos a decir, muchachos, no nos robemos, por favor, empecemos. Parece como una cosa que es muy macha. No, vos querés ganar, tenés que ganar bien, tenés que venir y poner la gente y lo gordo que estén ahí te cuenten los votos. Claro. No, flaco, no es así. Tenemos que tener un sistema transparente, con boleta electrónica, civilizada, y contemos de verdad los votos. Y si hay un partido chiquito que no es el caso de Cambiemos, que ahora tiene fiscales en todas las mesas, pero cuando Lelita Carrió no los tenían, les robaban como locos los votos. En el Chaco Lelita Carrió sacaba 0% y es chaqueña. En su mejor momento, en el 2007, le robaban las boletas. Entonces creo que ese es el tipo de diálogo que me parece nos merecemos los argentinos. Vayamos a un país normal, vayamos a un país donde ahora que Cambiemos es el que maneja, tampoco ellos pueden hacerlo, y me parece perfecto todas las críticas que le hacen a Cambiemos con respecto a los decretos, y yo me sumo. Es decir, también tenemos que controlar al que gobierna ahora, por más que yo lo voté. No cambia si lo voté o no lo voté. Tenemos que seguir reconociendo las cosas buenas y las malas. Claro, exacto. Pero también reconocer las buenas. Claro, exacto. Bueno, entonces gana Macri, asume el 10 de diciembre, Casa Rosada, no hubo traspaso de los atributos. Y ahí al par de días nomás empiezan una serie de medidas económicas que, bueno, me parece que es un poco el corazón de lo que me gustaría escucharlos a ambos, y me imagino que los oyentes también deben estar esperando escucharlos. Tuvimos entonces una devaluación, una quita de retenciones, una modificación también sobre las retenciones de la soja, y lo que se denominó el levantamiento del cepo. A ver, me gustaría escucharte, Agustín, ¿qué es lo que pensás de la situación económica que veníamos trayendo como país, o la política económica de Kicillof, y estás de acuerdo con el cambio que se realizó, y en qué puntos sí, en qué no? Sí, en algunos sí, en otros no, pero lo que quiero decir es que hay un paso previo, que es la designación del gabinete. En la designación del gabinete, que esa es la primera medida de gobierno, ya hay una cosa que es un cambio de rumbo total de la Argentina, ¿no? Seocracia. ¿Cómo? La seocracia. Es una forma de decirlo. Otra forma de decirlo es que se nombraron agentes que conocen los temas y van a trabajar sobre esos temas y que tienen mucha experiencia en el tema. Por ejemplo, Ulrich. En relaciones internacionales. En relaciones internacionales, Susana Malcorra es una excelente profesional que conoce a todos los jefes de Estado del mundo y que tiene una misión que es exactamente la opuesta a la que tenía el gobierno anterior. El gobierno anterior tenía una misión que solamente nos hacíamos amigos de Venezuela, Irán y tal vez de Corea del Norte. Pero del todo el resto nos peleábamos con nuestros vecinos, nos peleábamos con los europeos, nos peleábamos con Estados Unidos, nos peleábamos con todos menos con China, Irán, Angola tal vez y algún otro país, Cuba y Venezuela. Con lo cual ahora hay una visión de Argentina reincorporándose al mundo más civilizado.
al mundo de los países desarrollados, apuntando a tratar de ser un país desarrollado y no apuntando a que el modelo sea un país subdesarrollado con altísima inflación, sin productos en las estanterías, que realmente nos parecía un absurdo. O sea, para mí es un inicio de un país normal. Luego viene la parte de la economía. Y ahí sí que para mí no es lo más importante son las instituciones. Pero en la economía, Argentina tiene una herencia muy dura y muy difícil. Viene con un déficit fiscal fenomenal, de 7 puntos del PBI, en mis cálculos más, pero fue lo que dijo el ministro ayer, por lo menos 7 puntos del PBI, con una deuda muy grande, que viene creciendo muy fuerte en los últimos 5 años, con un nivel de inflación que es la segunda más alta del mundo, y eso implica, después de 14 años que se suponía que había habido crecimiento, etcétera, etcétera. Y más grave aún, con un aumento fenomenal del gasto público, basado en una ineficiencia atroz, donde se duplicaron los empleos públicos, pero no se mejoró nada, no se mejoró ni la salud, ni la educación, ni la seguridad, ni ninguna de las cuestiones. Se duplicaron los jubilados, porque se les dieron a los que no lo hicieron, fenómeno, pero ahora hay que pagarlos, con lo cual hay que ver dónde sacas la plata. Se multiplicaron los impuestos de una manera fenomenal, y estamos en el récord de impuestos más altos del mundo, es decir, era un sistema absolutamente insostenible, y eso está clarísimo porque está haciendo ajuste inclusive Alicia Kirchner. Carlos. Mira, la sensación que yo tuve después del 22 de noviembre es que Macri no tenía plan económico. Todo esto que dijeron durante años, que tenían fundaciones, Fundación Pensar, equipos, los grandes cerebros, para mí de todo verso. Y la prueba de esto está en el mal manejo que tuvieron en la transición. En la transición del 22 de noviembre hasta, te diría, fin de año, este mes largo que hubo, en realidad, desde el punto de vista económico, vos no tenés que tomar el poder para gobernar. Ya cuando ganaste las elecciones empezás a gobernar con las declaraciones. La economía son medidas, son decretos, leyes y resoluciones, pero también son expectativas que se manejan con declaraciones. Pésimo manejo de la transición. Pues dijeron, vamos a devaluar, y lo que hicieron es generar una subida de precios impresionante. Los precios están ahora 35% más altos que el 22 de noviembre. Entonces, ¿qué pasó? No, eso no es cierto. ¿Qué pasó? Se consumió los presuntos beneficios de la desvalorización monetaria de 9,50 hasta 13,30. Se consumieron con la inflación generada por el mal manejo de la transición, porque no tenían plan económico. Entonces, esto es una tremenda falla. Segunda tremenda falla, esto ya en concreto sobre las medidas de gobierno. Prat Gay es un tipo que cree que la economía se maneja mandando objetivos. Ayer lo que dijo, tengo objetivos. Esos objetivos son incumplibles, no se basan en nada. No puede decir que va a bajar el déficit. ¿Cuánto? 1 punto por año, hasta que 2,3 creo que es, hasta que se vayan, ¿no?, del gobierno. Depende esto cómo lo medís. Va a fracasar. Me hace mucho acordar esta transición al verano 83-84. Pero muy parecido a esos primeros meses de Alfonsín. Al año y medio van a tener que pegar la vuelta porque con este plan no van a ningún lado. Anunciaron ayer alegremente las pautas de emisión monetaria, 160.000 millones de pesos de este nivel, más las actualizaciones que vayan. O sea, te están diciendo que sin ningún problema van a seguir falsificando moneda. El Estado es enorme, el Estado es gigante, hay regulaciones por todos lados, hay un gasto público que es insostenible. Este nivel de gasto público es impresionante, recién lo dijo Echevarne. Echevarne tiene un gran estudio sobre los impuestos. Sí, bajaron las retenciones, esos son puntos buenos. El inicio de la flotación del peso dólar también es bueno, pero sin plan fiscal no van a ningún lado. Es impresionante la mentalidad estatista que tiene esta gente del macrismo. Y hay un motivo de carácter social de esto. Es un error gravísimo llevar al gobierno a empresarios. Los empresarios no pueden gobernar los países. Los empresarios tienen incompatibilidad moral, para mí, técnica. Intereses. Tienen intereses encontrados con el Estado. Claro. Los empresarios, imagínate, soy liberal, soy pro-empresario. Si yo estuviera gobernando, yo nunca llevo un empresario. Es imposible. ¿Por qué? El político liberal, republicano, democrático, lo que dice, yo estoy acá para garantizar que funcione la economía, que se garanticen los derechos. El empresario es un tipo que tiene la mentalidad de hacer cosas. Una cosa que las haga en el sector privado, compitiendo, y otra cosa que las haga del Estado. Por eso que los empresarios, cuando llegan al gobierno, son los más socialistas y los más etatistas que hay, sin perjuicio de que utilizan el cargo para distintos tipos de trampolines, para beneficiarse directa o indirectamente durante la gestión, o con corrupciones posteriores, o con cometas que las cobran
de manera diferida. Entonces es malo, la composición social del gobierno para mí no es mala, es pésima, pésima. El peor gabinete que yo he visto en mi vida es este que hay ahora. Es un gabinete de tecnócratas. ¿Es de transición? ¿Es un gabinete por poco tiempo? Esta ideología pura de Mauricio Macri y de cómo se llama el jefe de gabinete, el pibe Marcos Peña. Esto que ves ahora es lo que ellos piensan del Estado. No es ninguna transición, no es que después está Melconian. Melconian ellos decidieron, el único que sabe de economía ahí en todo el PRO es Carlos Melconian. Pero claro, lo consideran que es un piantaboto que no sirve y lo meten un tipo como Prat-Gay, que claramente un tipo de izquierda. La izquierda lo debería aplaudir a Prat-Gay. Es más, hace 2 años, ¿ustedes se acuerdan cuando estaba Prat-Gay hace 3 años? ¿No estaba en las playas con Victoria Donda y con este tipo de alert, con Tumini? Eso es Prat-Gay. Prat-Gay es un bolchevique, Y después está Sturzenegger, que es un poco mejor, pero es un tipo que es funcionario nuestro. Sí. Prat-Gay no es un bolchevique, tampoco es un liberal. Prat-Gay es un hombre. Él se dice keynesiano, sí, ortodoxo keynesiano. Prat-Gay es un tipo de ideología marxista. Todos los razonamientos que hace sobre los precios son razonamientos marxistas. Y te voy a decir algo, Albornoz, y a todos los que están aquí presentes y a los oyentes. Con este gobierno de Macri va a pasar lo mismo que entre 1976 y 1981. Hay un montón de gente liberal participando. Martínez de Oz. Y se van a terminar quemando de la misma manera. No hay muchos liberales en el gobierno. Bueno, la verdad es que no. Y mira, vos sos un tipo, vos estás apoyando. Pero vos, escuchame, sos uno de los principales propagandistas del macrismo. Sos vos. Estás equivocado. Es mal. Yo no sé cuánto te dé a vos Macri. Como vos, como lo que vos sos socialmente. No. Eso agradezco el comentario, pero no. La verdad es que no, y de hecho, si ves mi Facebook de estos días, vas a ver que yo critico las medidas que no me gustan y aplaudo las que me gustan. Macri ganó por tipo como vos, ganó cagando. Por supuesto lo apoyé a Mauricio, y lo apoyé, y no porque me gustaba, porque yo originalmente al que apoyaba era a Ricardo López Murphy. Que si quieren conocer mi ideología, bueno, vean a Ricardo López Murphy, yo soy liberal, y soy liberal alberdiano, si quieren tener una precisión más grande. Que no es el caso del macrismo. El macrismo, yo estoy de acuerdo parcialmente con lo que dice Carlos, que el macrismo, ellos mismos se definen como desarrollistas. El desarrollismo es el que cree que desde el Estado tenés que dirigir cuáles son los sectores que ganan, cuáles son los que no ganan, seguir protegiendo a los empresarios y demás. El liberal no quiere proteger a los empresarios, quiere proteger a los empresarios que todavía no existen en Argentina, porque los empresarios son los que están protegidos por todos los gobiernos, incluyendo el kirchnerismo. Por ejemplo, Tierra del Fuego. Y me interesaría hablar un poquito de Tierra del Fuego, porque ahí te muestra lo que significa. Son 7 familias que se llenan los bolsillos vendiendo los productos al resto de los argentinos al doble del precio internacional. Y eso lo festejaron todos los kirchneristas durante 14 años. Y después nos dicen a nosotros defendemos a los empresarios. Mentira. Nosotros defendemos al entrepreneur, al empresario verdadero, al que inventa cosas nuevas, al que sale al mercado, al que compite, al que exporta al exterior. No, al que está protegido y nos vende en el mercado interno productos de mala calidad y al doble de precio, ¿no? Entonces hay que entender bien qué es lo que defiende cada uno. Ahora, cuando miramos el gabinete, yo no coincido de ninguna manera con Carlos, que me dice que es peor que el anterior, por ejemplo. Claramente es un gabinete mucho más preparado, el gabinete económico es un gabinete de alto nivel. ¿Qué hace Bullrich en seguridad? ¿Patricia? Sí, Patricia Bullrich. Patricia Bullrich tiene una larguísima trayectoria política. Sí, empieza en la JP, sí, o sea, conoce los estados, ¿no? El estado de adentro, ha trabajado en un montón de cuestiones. Se la acusa a veces de haber cambiado de ideología, no es cierto. Ella siempre tuvo una ideología, tal vez lo que fue cambiando es la percepción de quiénes son los que están buscando lo mejor para la Argentina. Pero yo realmente la apoyo, creo que es una persona honesta, muy honesta, creo que además tiene mucho coraje, que lo demostró cuando se sentó delante de los sindicalistas y le dijo paren de robar, más o menos, que además tiene razón porque roban, ¿sí? Y vienen robando hace decenas de años. O sea, acá no es un problema del último gobierno únicamente, Argentina está mal desde hace décadas y décadas y décadas, y hay 3 oligarquías en Argentina. Está la oligarquía sindical, que roban del Estado de manera fenomenal desde que Onganía les dio las obras sociales, ¿no? El general Onganía, ahí empezaron a robar fuertemente. Luego está la oligarquía peronista, que vienen robando hace muchísimos años, ¿no? Desde que están en el gobierno manejando las cosas de hace muchísimos años, y la oligarquía empresaria asociada al peronismo. Y empezando, por ejemplo, Roca con Perón, empezando desde el inicio. O
sea que eso... La oligarquía propiamente dicha, ¿dónde queda? Son esas tres. No, la oligarquía son los que gobiernan y se benefician del Estado. Esa es la definición de la oligarquía. Y esas son las tres oligarquías que manejan el gobierno y roban del Estado. Desde hace 70 años. Pero los hace tipos 70 nada más, no había que ganaron en antes. caseros. Antes había aristocracia, que era una cosa diferente. No, eso oligarquía. Había aristocracia, que es muy distinto, es muy distinto. Sarmiento era un aristócrata, no un oligarca. Sarmiento era un hombre que puso la educación para todos, que cuando se fue al gobierno no tenía un solo peso. Es un hombre que... Pinedo, eso es fundador de la sociedad rural argentina. Eso es diferente, porque ahí Era ya empezaba en la década del 30, bueno, ahí sí, porque tenían... Pasamos más de 70 ahí años. podemos empezar a hablar, bueno, 80, desde la década del 30, si querés. O sea, meté la década del 30 adentro, estoy totalmente de acuerdo. En la década del 30 se utilizó el Banco Central, se inventó la intervención en la Junta de Granos, se hicieron una cantidad de cosas para empezar a manipular desde el gobierno y aprovecharse para algunos. Eso, por supuesto. Y además tampoco no digo que nunca se hicieron cosas antes tampoco. Podemos mirar la historia y revisar lo que quieran, no tengo ningún problema, me divierte mucho la historia. Pero está clarísimo que oligarquía es el que roba cuando está controlando los ejes del gobierno. Y eso es lo que está haciendo fundamentalmente el peronista en los últimos 70 años. Y lo hace no solo en el Poder Ejecutivo, sino también en el Poder Judicial. Me acuerdo, por ejemplo, cuando hablan de la década del 90, acordarse qué era la década del 90. En la década del 90 estaba el peronismo gobernando y el que se quejaba era Cavallo de los jueces de la servilleta, ¿se acuerdan, no? Sí. Entonces mostraba a los jueces que quiénes eran, los mismos que siguieron hasta ahora, ¿no? Porque estaba Ollarvide, estaba, no sé, Bonadí, una cantidad de jueces que lo siguen persiguiendo a Cavallo hasta el día de hoy porque él los denunció. Y eso era Corach, ¿ok? Entonces, cuando hablamos de oligarquía... Lo siguen más que solo los jueces a Cavallo, ¿no? ¿Cómo? Me parece que no lo siguen solo los jueces a Cavallo, se presenta en cualquier lugar a hablar, me parece que no debería tener... A mí no me gusta Cavallo, personalmente, tengo malos recuerdos. Que no te guste es una cosa que no debería tener, me quedó ahí la duda de cómo querías terminar esa frase. Sí, a mí me parece que no tiene la estatura para poder dar una opinión sobre lo que se debe hacer en economía después de la situación que dejó el país. Y sin embargo, yo lo invito a Cavallo a conversar y te puedo asegurar que es un hombre súper inteligente, súper patriota, que ha dejado su vida para la Argentina y que se ha equivocado mucho, pero también ha hecho muchas cosas muy buenas y tiene una experiencia fenomenal. Claro que hay que escucharlo a Cavallo. Pero la experiencia, para que él adquiera experiencia, costó 40 y pico de muertos. Y un gobierno que se fue en helicóptero. Creo que eso es un error de concepción muy grande entenderlo de esa manera. El gobierno de la Rúa fracasó porque hizo las cosas mal del primer día. Debería Fracasó. haber salido de la convertibilidad antes. Puede ser, pero el gobierno de la Rúa fracasó porque, esto lo dijo López Murphy en la campaña electoral, y por eso lo sacaron. Él iba a ser el candidato a ministro de Economía de la Rúa. Él en el 99 explicaba cómo el peronismo en el año 99 estaba terminando con un gran déficit fiscal y un exceso de gasto público, que es el mismo problema que tenemos ahora. Siempre tenemos el mismo problema. Se despilfarra el gasto del Estado como si nadie lo tuviera que pagar. Y finalmente eso hay que pagarlo, y cuando se pagan las fiestas se echan las culpas al que está en ese momento. Pero los problemas se vienen arrastrando desde muchísimo tiempo antes. López Murphy, por ejemplo, estuvo 4 días en el gobierno y la gente se queja porque no lo dejaron gobernar. López Murphy tenía que haber entrado en el 99 y haber hecho lo que él dijo en la campaña que había que hacer, que era el ajuste. Porque siempre es una palabrita que nadie quiere decir, pero cuando vos despilfarrás en tu casa y te quedaste sin plata, tenés que ajustarte. Y en el país pasa lo mismo. Cuando vos despilfarrás y gastás de más por todos lados, y de pronto alguien deja de prestarte la diferencia, que fue lo que pasó después en el 2001, cuando le echás la culpa al que te prestaba y te dejó de prestar. Por ejemplo, el Fondo Monetario. Yo le echo la culpa al Fondo Monetario cuando me presta, no cuando me deja de prestar. Entonces yo lo que quiero esa es una gran contradicción del kirchnerismo y de la izquierda en general. Si a vos no te gusta la deuda, no te tiene que gustar el déficit fiscal, porque lo único que genera deuda es el déficit fiscal. Bueno, igual hay diferentes tipos, hablando de la deuda, a ver, ¿cuál es el pensamiento tuyo, Carlos, sobre la situación en que nosotros somos kirchneristas, acá tengo al compañero Julio Siles también está apoyando, y el compañero también Jiménez, Juan Carlos, somos kirchneristas. Nosotros no, pues estamos disfrutando la charla. Nosotros somos kirchneristas y uno de los principales puntos de discusión nuestros sobre los logros de nuestro gobierno es el desendeudamiento. Sí, pero ¿sabés lo que pasa con eso? Yo creo que voy a tomar todos los discursos de Kirchner mientras vivió. Es verdad que son discursos favorables al desendeudamiento.
y la política fue por lo menos de no endeudamiento en los primeros años, 2003, 4, 5, 6, 7. Después empezaron a emitir un montón de deuda y Cristina Kirchner redobló la emisión de deuda y la incrementó, y además al no cerrar debidamente el default que no se arregló en el 2005 y en el 2010, hay más deuda que se fue generando, dejaron baches fiscales por todos lados. A mí me parece que cuando se descubra la verdadera dimensión del endeudamiento público argentino, que le va a agarrar un ataque a todo el mundo, porque es impresionante. Todavía no sabemos todo lo que hay. Es increíble lo que falta por arreglar. Así que yo creo que el kirchnerismo lo que debería hacer, bueno, si quiere lo puede mantener como consigna, porque uno la verdad puede decir cualquier cosa. Pero esto, para ser sinceros, desde el punto de vista económico, de las finanzas públicas, de todo lo que son las obligaciones generadas por el Estado, el kirchnerismo, como mínimo, duplicó la deuda pública argentina. Y yo te diría que probablemente la dejó 2 veces y media más. Esto hay que esperar que se manifiesten los números. Lo que pasa es que la impresión que yo tengo, siguiéndolo especialmente a Prat Gay y a su equipo, que él sabe que es así, pero no quiere